Ok. Gracias, amante Señor Padre Celestial. Te damos gracias en esta hora porque nos permite reunirnos acá en familia, agradeciéndote que en este día pues vamos a tener al pastor Arévalo que nos va a instruir bajo la palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des entendimiento, que le des discernimiento al hermano pastor Arévalo para que podamos asimilar esta comida espiritual que vamos a digerir en esta noche. Mi querido hermano pastor Arévalo, mi querido hermano Gustavo, estamos acá reunidos en la presencia del Señor y esperamos pues que todo sea para edificación y que nos prepare como un discípulo para predicar lo que es la palabra del Señor Jesucristo a todos los que están en este mundo dispuestos a escuchar esta palabra. Amén. Te lo pedimos, dale discernimiento al pastor Arévalo para que podamos nosotros también discernir lo que él nos va a hablar a través de la palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano pastor Arévalo, aquí estamos, pues entonces usted nos va a dar el tema que vamos a hablar. Sí, sobre el poder de las palabras vamos a hablar en esta noche, mi hermano. Amén. Y hermano Gustavo también, ¿verdad? Esperemos que hermano José pueda entrar, pueda conectarse también para que podamos escuchar todos esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Bien, hermanos, agradezco al Señor primeramente por la bendición que Él me concede de poder compartir su palabra ante ustedes. Agradezco también a mi hermano Mauricio por su invitación. Y de veras es un gozo, un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Como ya mencioné, hermanos, el tema para esta noche es el poder de las palabras. Y yo quisiera invitarles a que veamos en Proverbios capítulo 12 un versículo que yo creo que es muy conocido por el pueblo de Dios. Sí. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es importante recordar, hermanos queridos, que cada palabra que sale de nuestra boca puede traer bendición o maldición, edificación o destrucción, alegría o tristeza, y vida o muerte. Por eso, debemos tener mucho cuidado de cómo vamos a hablar. Mucho cuidado al hablar, o como decimos en buen salvadoreño, mucho cuidado cuando abrimos la boca, ¿verdad? Expresiones como, eres un bueno para nada, no seas cabezón, ¿por qué no aprendes de tu hermano o de tu hermana? Eres un inútil, un tonto, un cabeza dura. Son expresiones o palabras que pueden romper el corazón de un niño. Recuerdo que yo tendría unos 11 años de edad, 10 a 11 años, cuando una niña, una niña realmente que se llamaba Tere, no sé si todavía vive, pero era enemigo de ella, siempre nos peleábamos, ¿verdad? Con su hermano también nos peleábamos. Y una vez, hermanos, mi madre me mandó a comprar al pueblo, era al mediodía, como a las 12, 1 de la tarde lo más. Y cuando pasé frente a la casa de Tere, ella me dijo una sola palabra, tísico, me dijo, tísico. Hermanos, no le di importancia a la palabra, pero después, pensándolo bien, empecé a preocuparme. ¿Estaré tuberculoso? Me preguntaba yo mismo. Y mi madre me vio muy preocupado. Y tanta fue mi insistencia, hermanos, de que me llevara a tomarme un examen de pulmones, aunque hace menos de un año me habían tomado un examen ya. Me decía, pero hijo, si hace poco te llevé al hospital, tú estás bien de tus pulmones. Pero como se me quitó el sueño
y estaba perdiendo el apetito y estaba muy preocupado, mi madre también se preocupó y me llevó. Y efectivamente yo estaba sano. Pero esa palabra, imagínense, hermano, me quitó el sueño y el apetito y la alegría también, ¿verdad? Una tan sola palabra, hermanos. Esa es una gran verdad. Las palabras, hermano, las palabras tienen poder, ¿verdad? Mucho, pero mucho poder. Y debemos tener mucho cuidado de cómo le hablamos a nuestra esposa. Y las esposas también deben tener mucho cuidado de cómo le hablan a sus esposos, ¿verdad? No sé si ustedes, hermanos, han estado en hogares en donde se nota evidentemente que la pareja no se trata bien. Hay palabras, hay un juego de palabras, o muchas veces ofensivas, uno tratando de poner abajo al otro, tratando de hacerlo quedar mal en público, etcétera, viendo que hay visitas. Y yo le digo, por muy rica que sea la comida, uno siente como un nudo en el estómago porque no se siente a gusto, no se siente tranquilo en un ambiente como eso, hermano, definitivamente. Hay un ambiente pesado, un ambiente que uno no, realmente lo que uno no quiere es volver a esa casa. ¿Me explico? Porque se creó un ambiente por esa forma de tratarse que a uno realmente lo enferma, hermanos, definitivamente. Hace un momento, al principio leí Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La espada, hermanos, ¿qué hace la espada? La espada golpea, la espada hiere, la espada lastima y la espada mata también, ¿verdad? Y así son las palabras dichas sin pensar, hermanos, definitivamente. Causan dolor, hieren sentimientos, hacen sentir a una persona miserable hasta el punto de quitarle hasta el deseo de vivir. Queridos hermanos, las palabras no se las lleva el viento como creen algunos. Así dicen, no, las palabras se las lleva el viento. Eso es una gran mentira, hermanos. Las palabras dejan huellas imborrables. Tienen poder para influir en forma positiva o negativa en la vida de otros. Las palabras ofensivas, hermanos, dejan una marca en la mente y en el corazón de las personas. Y las palabras que más duelen son las que provienen de personas que nos importan, de personas a quienes más queremos y respetamos. Las palabras, hermanos queridos, qué importantes son las palabras. Las palabras pueden calmar los ánimos y las preocupaciones. Las palabras pueden conseguir cosas, amedrentar a personas, intimidar a oyentes, hacer daño a otros. Las palabras pueden fortalecer los lazos de amistad o romperlos, enfermar corazones o sanarlos, hermanos. Una palabra ofensiva puede convertirse en un recuerdo imborrable que haga daño al que le escucha para el resto de su vida. No hay duda que una palabra ofensiva causa profundas heridas en el alma. Pero atención a esto. Una palabra buena, sincera y dicha con cariño puede convertirse en un bálsamo para curar las heridas. Las palabras son muy importantes. Por eso debemos usarlas correctamente. En Proverbios capítulo 15, volviendo al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 23, ahora así leemos ahí la palabra de Dios. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra dicha a su tiempo, a mi entender, hermanos, es la palabra apropiada y oportuna, pero también es la palabra que levanta y fortalece. La palabra a su tiempo trae alegría, consuelo, paz, motivación y esperanza a aquel que la escucha. Una palabra a su tiempo es como un bálsamo que cura las heridas del alma. Pero hay personas que hablan sin pensar,
sin darse cuenta de que lo que digan va a dañar la vida de los demás. Y por qué no decirlo, la vida de ellos mismos también, hermanos. No se dan cuenta de que con esa clase de lenguaje están mostrando la clase de personas que realmente son. Pero parece que nada de eso les importa, con tal de dar rienda suelta a todo su capricho, a su odio, a su egoísmo, a su orgullo, hermanos. Hemos escuchado testimonios de esposas que incluso le han dicho a su esposo, mejor golpeame, mejor pegame, pero no me digas lo que me estás diciendo. Hermano, las palabras hieren, las palabras causan mucho dolor, hermanos, mucho resentimiento en las personas también. No crea usted que las palabras, como dije hace un momento, se las lleva el viento. No, dejan huellas en la mente y en el corazón de aquellos que las escuchan. En Proverbios capítulo 10, nuevamente, versículo 12, leemos, las palabras de la boca del sabio, note, son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Recordando a estas personas de las cuales hablaba hace un momento, que hablan sin pensar, sin darse cuenta que con sus palabras hieren a los demás. Dice, esta clase de personas que hablan sin pensar, hermanos, dicen, bueno, esta es mi forma de ser. Esta es mi forma de hablar. Si así les gusta, bien. Si no, ese no es mi problema. Que se aguanten. Hermanos, esto no es más que una excusa barata, porque no quieren reconocer el mal que causan en la vida de otros. No olvidemos que las palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte. Antes de hablar, hermanos, recordemos que las palabras tienen poder. Las palabras marcan y trazan destinos. Con lo que hablamos, influenciamos a los demás, ya sea positiva o negativamente. Queridos hermanos, que nuestros labios sean embajadores de la paz. Que nuestras palabras sean para animar, consolar y fortalecer la vida de los demás. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene esa capacidad por la presencia del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Necesitamos, pues, de esa sabiduría divina para hablar siempre lo bueno, lo que agrada, lo que edifica y no lo que destruye. En el Salmo 19:14, el rey David hizo esta hermosa petición a Dios. Creo que todos lo conocemos de memoria, ese versículo. David dijo estas palabras, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esas fueron las palabras de David. Qué petición más hermosa. Qué lindo que esta sea nuestra petición constante, ¿por qué no decir diaria, hermanos? A diario, sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hagamos nuestra, hermanos, esta petición del rey David. Hablemos para edificar y no para destruir. El Señor Jesús nos hizo una tremenda advertencia en San Mateo capítulo 12, versículo 36. Él dijo estas palabras tan hermosas. Mas yo os digo, dijo él, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, las palabras, especialmente la palabra ociosa, no necesariamente tiene que ser una palabra vulgar, hiriente o grosera. La palabra ociosa es también aquella que siembra la duda, que desanima, que produce tristeza, angustia, preocupación, hermanos, sufrimiento y dolor. La palabra ociosa es aquella que nos roba la paz, la tranquilidad, el gozo y el bienestar, hermanos. Hay una ley que nunca falla y es la ley de la siembra y la cosecha. En la rama de la agricultura, si sembramos maíz, cosecharemos maíz. Si sembramos frijol, cosecharemos frijol.
etcétera, etcétera, etcétera. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En otras palabras, si hacemos lo bueno, si hacemos lo que agrada a Dios, recibiremos buenas cosas de parte del Señor. Y si hacemos lo malo, cosecharemos, lamentablemente, hermanos, el infortunio nos va a visitar. Cosecharemos, hermanos, sufrimiento, dolor, angustia y todo lo demás que podamos agregarle. En las muchas palabras no falta pecado. Leemos en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, más el que refrena sus labios es prudente. Seamos prudentes al hablar. No olvidemos que el tema es el poder de las palabras. Seamos prudentes al hablar. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría para hablar correctamente y para que hagamos lo bueno, a fin de que seamos de ayuda, edificación y bendición para los demás. Y Dios, hermanos, nos va a bendecir por ello. No olvidemos, hermanos, y con esto quiero concluir, que una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Y una palabra de amor puede curar las heridas del alma. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y es excelente, excelente lo que el estudio que nos ha traído ahora, Pastor Arévalo, porque la verdad que influye muchísimo, más que todo en el hogar, más que todo en el matrimonio. No solo en el matrimonio, sino que creo yo que en el círculo de amistades, en su trabajo, donde quiera que uno, creo yo, que vayamos a estar presente en medio del público, de la gente. Es muy importante el poder dominar más que todo lo que es la forma de hablar. Ahora, habemos muchos, digo yo, habemos muchos que a veces nos venimos de un estado, pues en el estado como estábamos antes en el mundo, que practicamos que la palabra predilecta pues eran las malas palabras, las ofensas, nos sentíamos incómodos el no ofender a los demás. Sí. Es un proceso muy duro que yo aconsejaría más que todo a los que están en un matrimonio, porque la verdad que a veces la gente llega a curtirse en la forma de, ya no le cala pues las palabras. A veces hay personas que el hablar normal, sin ultrajar, sin golpe, porque a veces las palabras duelen más que un golpe. Sí. Eso lo tenemos muy por seguro, una ofensa. Sí. Es muy duro, lo que usted dijo es muy cierto, y esto que viene del hombre más sabio, pues, del mundo, como la Biblia lo decreta, que es Salomón. Así es. Y si nos damos cuenta que en los proverbios de Salomón prácticamente es una vida, una biografía prácticamente lo que él vivía, lo que él experimentaba, porque no era Salomón una persona que iba a decir, bueno, porque me inspiré, voy a decir algo. No, era basado en lo que él vivía, ¿no? Sí, son consejos los que nos está transmitiendo a través de la palabra, ¿no? Y consejos sabios que muchos de nosotros pasamos por eso. Ahora, usted decía una cosa muy cierta, hermano Arévalo, que cuando la palabra suave calma una tempestad, calma un problema en la forma de decirlo. Si alguien viene a remeter conmigo de una manera que me va a golpear, pero no con golpe físico, sino que va directamente a lo que es la persona, que prácticamente hay palabras que lo degradan a uno de una sola vez y lo dejan en la lona.
Sí, ¿Te has dado cuenta que a veces hay palabras que yo me he dado cuenta en la familia, muchas veces que un mal gesto o una mala palabra directamente en frente de muchas personas, el niño o el hijo, estamos hablando de una edad entre 10, 15 años, viene y comienza a experimentar algo inusual que le va a quedar marcado. A veces no se ven esas marcas porque son en el interior. Y estas personas después crecen con un problema de doble de estima, de que la estima lo tienen por el suelo. Porque desde la casa vienen pateando lo que es la integridad de la persona, la integridad de la esposa. Hay sí, muchas personas, muchas esposas que afuera andan sonriendo, pero por dentro andan llorando. Y eso así, lo vemos en las iglesias, ¿sí o no, pastor? A claro, veces vamos ya, con la cara tapada, con una máscara, pero por dentro quebrantados. así es. Yo he vivido eso, yo también. Yo antes cuando íbamos a la iglesia, habían problemas antes de salir y yo lo experimenté y ya llegando a la iglesia era otra cosa, Sí, a sonreír, a así es, sonreír, pero por dentro ya estaba uno indispuesto. sí, Y esa hermano. es una forma, es un hábito que creo yo que tenemos que irnos formando, educando nuestra lengua. Ahí en Santiago 4 parece que ahí dice que el miembro, pues la lengua es un miembrito tan pequeño que está en medio de la lengua, pero qué fuego tan grande el que no puede encender, Sí, ¿verdad? claro. Por no frenar la lengua. Y si dice, por ejemplo, también dice ejemplos que pone que a unos caballos son manejados con los frenos que le ponen. Sí, Y la lengua no se compara con eso. ya. Mire cómo lo compara uno y después cómo lo compara con un fuego. Y en realidad sí, porque he visto yo también en el vivir que por la lengua han habido hasta muerte. Así es. Claro que sí. Es terrible el no manejar uno la lengua y el no manejar el carácter, digo yo, de persuadir con una persona. Ujú. Es duro, porque eso es un hábito que, como usted lo dijo, pastor, oh no, yo soy así, ¿y qué voy a hacer? Sí, Va a así ser es. mucho, va a tener que hacer mucho, porque es imposible, creo yo, que un cristiano a una altura de 20, 30 años en el evangelio y siga con ese mismo hábito. Es imposible. Tiene Sí, que haber un moldeamiento. Tiene que haber un moldeamiento poco a poco. Yo sé que el Espíritu Santo va a ir moldeándolo a uno. Yo me recuerdo incluso cuando llegué por primera vez a la iglesia, que yo tenía pena hablar con el pastor porque de repente se me salían las palabras a mí. ujú. Las malas palabras se salían, pues se salían del cajón, ¡pum! Salían. Porque no tenía ese hábito yo. ¿Por qué? Porque yo venía de la jungla, venía del guayo, ¿me entiendes? De lo salvaje, de donde el desayuno, almuerzo y cena, las malas palabras. Dígame una cosa, el mismo significado, las mismas 4 letras que voy a decir, las puedo decir en 5 diferentes formas. En tono Así bajo, en es. tono alto. Eh, Sí, eh, eh, el mismo significado va a ser. No va a sí, alterar el orden de la palabra, pero sí lo que puede alterar es el ambiente en la forma como uno habla. así es. Y eso es excelente lo que las citas que usted tiró anteriormente, yo las estudié muy profundamente porque nosotros somos de mecha corta. Nosotros tenemos un carácter muy fuerte. Acordémonos que venimos hijos de ira, ¿verdad? Y que los hijos de ira, pues, de por sí tienen que ser así impulsivos, pero hay personas pasivas. Hay pasivas, pero por dentro se están ardiendo también. O sea, yo creo que es un hábito que tenemos que todo cristiano tendremos que ir ya formándonos. No Amén. importa que estemos delante de las personas, porque a veces fingimos que a veces estamos delante de las personas y aparentamos ser una cosa y en el hogar somos otra cosa. Sí, hermano. Llegando a la casa, sacamos la caja de lustre y empezamos a ultrajar a medio mundo, a nuestras esposas, a nuestros hijos, de una forma inapropiada. Ni el perrito se escapa muchas veces. Hasta el gato, el perico y el perro también se van. Ya, ¿Me es entiendes? cierto, hermano. Entonces, es el amarrarse un poco la lengua cuesta. Sí, Cuesta. Ahora, hermano pastor, dígame usted más o menos qué le podemos sugerir más o menos
por lo menos yo agarro lo mío. Sí. Pero también yo creo que el enfocarnos bastante en la palabra, en la lectura, porque de esa es la base, ¿no? Ser hacedores de la palabra, no solo leidores. Amén. Y si el Amén. Espíritu Santo, creo yo, que está en cada uno de nosotros, esos frutos tienen que ir dando a relucir. Tienen que ir tienen que verse el fruto del Espíritu. Amén. Y esa es parte del fruto del Espíritu, lo que usted ha hablado. Sí, hermano. Porque ahí se involucra todo, se involucra lo que es la paciencia, lo que es la templanza, lo que es el dominio propio. Amén. No es difícil, lo que pasa es que a veces no lo queremos hacer porque se nos hace más fácil actuar de una manera, ¿qué se le puede llamar la palabra? Como animal, Impulsiva. impulsiva, Sí. impulsiva. Y mire, el pastor Arevalo y Gustavo, yo no creo que haya pueden darle depresivos a las personas para manejar un carácter, pero es por dentro, es interior. Claro. Ese asunto es interior. Porque al contrario, yo he visto personas que ya están fuera de lo que son pastillas depresivas, que se vuelven, pero peor de cómo estaban antes. Sí. Entonces, formar un carácter ya uno y adulto, que viene de 20, 30 años de trayectoria de estar en el mundo, cuesta, pero solo a través del Espíritu Santo, es la única, la única medicina que yo le puedo recomendar a cualquier persona, porque fuera de ahí no creo que haya otra. Amén. No lo creo. Hermano Mauricio, recordemos la vida del apóstol Pedro, cómo era él de impulsivo, ¿verdad? Como siempre estaba metiendo la pata, como decimos, ¿no? Sí. O sea, que él primero actuaba y después pensaba, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? O nos ha pasado o nos sigue pasando, ¿no? Esa es una lucha diaria, hermanos, pero realmente esa es una obra, pienso yo, definitivamente. No es que pienso, sino que lo creo firmemente. Es una obra que solo Dios, a través de un Santo Espíritu, lo puede hacer, como usted muy bien lo dijo, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, si nosotros le damos cabida al orgullo, al capricho, al egoísmo, perdón, hermano, no vamos para ningún lado, ¿verdad? Tenemos que mostrar el fruto del Espíritu y no las obras de la carne, ¿verdad? Porque la carne siempre, uno, como usted decía, ¿verdad? Se cree muy machito, como nos creemos nosotros. Venimos de estas culturas tan retrógradas, ¿verdad? Que, bueno, no solamente de México para abajo, sino que esto es a nivel mundial, ¿verdad? Que el hombre es muy prepotente generalmente, se cree que él tiene todos los poderes del mundo para hacer y deshacer. Yo creo, hermano, que lo que realmente lo transforma a uno es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Exactamente. Hermano. Yo le digo una cosa, hermano, yo no es que sea ningún perfecto, yo también cometo mis errores y digo cosas y la lengua se me va a veces y digo cosas que no debo. Yo creo que todo nos pasa, pero hermanos, si ustedes me hubieran conocido cuando yo no era cristiano, hermano, eso era algo horrible. Cuando yo me enojaba, hermano, yo decía cualquier cosa. Me ponía, bueno, yo soy blanco de por sí, pero entonces creo que me ponía como color de papaya, hermano, tonta. Se me pegaba la lengua la lengua al cielo, se me pegaba la lengua al cielo de la boca. Yo no podía ni hablar de tan enojado que era y todo lo que yo decía. Duro. Bueno, ya ni podía decir malas palabras porque ya no podía hablar, me explico. O sea, hermano, yo le digo, cuando el Señor vino a mi vida, Él comenzó a trabajar conmigo y sigue trabajando, hermano. Porque Amén. el Señor no va a dejar de trabajar en nosotros hasta que moramos, hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve, ¿no? Pero hermano, yo creo que uno tiene que ponerse en las manos del Señor y pedir la ayuda del Señor, hermano, porque realmente poner atención a lo que la palabra también dice, como por ejemplo, las personas que hablan mucho, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Cuánta verdad tiene esa palabra, hermano? Que uno cuando habla, habla por los codos, hasta por los codos, dice, ¿verdad? Y es la verdad, cuando uno habla demasiado, cuando siente, metió la pata, hermano. Mejor ser un poquito más prudente, hablar lo necesario y pedir al Señor la sabiduría, hermano. Solos no podemos hacer nada, hermano. Así pero es. con la ayuda del Señor, yo creo que ahí vamos. Con la ayuda del Señor vamos adelante. Así es.
No, y tiene toda la razón porque, ¿Qué como les dice repito, Gustavo? Como que Gustavo quería decir algo. Adelante, sí, Gustavo. Gustavo, Nada, no había visto. que es la práctica diaria, ¿no? Lo que Sí, forma al cristiano. Tenemos que practicar diariamente y amén. darnos cuenta cuando uno practica la paciencia, la Ajá. serenidad, el análisis diario, cuando está hablando con personas en cada momento de nuestras vidas, cuando nos cae un martillo en el pie, Sí, podemos controlarlo, podemos así es. controlar esos momentos. Y es la práctica, es darnos cuenta que estamos fallando, es darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos, después que pasa, uno tiene que analizarlo, lo que hizo Sí, y reconstruir eso y reconstruirlo en tu mente principalmente para que no vuelva a pasar. Y como amén. los otros días, un ejemplo, yo trabajo de mantenimiento y habían unas personas que son contratistas, ¿no? Y entonces se Sí, creen superiores porque yo soy el que mantiene el edificio. Y sí. viene y me apura y me dice, le estoy haciendo un favor poniéndole unos cobertores a los cristales y me dice, apúrate, apúrate, que el tiempo es oro y que es dinero, apurándome, ¿no? Y entonces yo le dije, con paciencia, le dije, te estoy ayudando, Sí, te estoy ayudando. Yo no quiero que tú rompas un cristal. Si rompes un cristal, el tiempo que perdiste, vas a pagarlo. así es. Vas a pagarlo con el cristal roto. Y Claro. él no tuvo palabras para responderme para atrás, ¿no? Y y me dijo gracias. Me tuvo que Ya, decir gracias. Y ya. así es como uno tiene que reaccionar en los momentos. Y aquí en Proverbios 15 dice algo, dice, la blanda respuesta quita la ira, Amén. mas la palabra áspera hace subir el furor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Esto quiere decir que si uno le da paso a las cosas malas, ¿no? A la ira, a Sí, las palabras, a los argumentos que dañan, ¿no? Que hacen daño a las demás sí, personas y te sí. hacen daño a ti también, porque tú te sientes Definitivamente. mal cuando estás maltratando a una persona. Lo que Sí, las personas crean costumbres, crean la mala costumbre de hacerlo y se van creando corazas en su corazón, así es. van creando frialdad. Y con el tiempo ya ni lo notan, ya no lo notan. No, no, no. Y se hacen más frío. Y eso es lo que lleva a la ira, a muchos otros sentimientos. Te pueden llevar hasta al maltrato, hasta los golpes, en una forma agrandada, ¿no? Así es. Pero cuando tú practicas la bondad diaria y practicas todo lo bueno, te hace subir tu furor y cada día te hace mejor y cada día hablas de amor y paz y cada día practicas lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Qué lindo, Gustavo, lo que usted dijo y me recordó lo que dice el martillo, por ejemplo. Cuando uno le cae en el pie o se da en un dedo, en el dedo pulgar, cuando estás poniendo un clavo. Cuando no conocíamos al Señor, era una gran palabrota la que decíamos, ¿verdad? Pero ahora, ¡ay! Me dolió, decimos, ¿verdad? Uno ya no usa esas palabras, ¿verdad? Entonces, pero cuesta. Pero ese es, como decía Gustavo, es una disciplina diaria que diariamente tenemos que practicarlo. Porque, Exactamente. hermanos, porque las palabras vulgares aparecen a flor de piel. Si Sí. no nos controlamos, olvídense, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Así que muy bonita la intervención de Y el Gustavo. problema a veces también surge que a veces no conocemos las personas, el tipo de personas que pueden ser. Y tal vez Sí, la persona puede ser peor que como uno es. así es. Y ahí por ahí empieza la cosa, más que todo, que no Ya, conoces a veces una persona y te va a resultar de una manera más que no te esperas, una manera más agresiva de lo que tú eres, que te va a empujar. ¿Ves? sí, Si un poquitito más de fuego al fuego, o un poquitito más de querosina o de gasolina al fuego, sí, enciende más. así es. Enciende más y hay que tener mucho cuidado, más que todo con las personas que uno va a tratar. No es mejor quedarse uno callado, sufrir el agravio en Ya, ese momento, lo más sabio que puede hacer uno. Ya a esta altura, pues ya como cristianos, yo creo que ya que nos saquen el dedo o que nos digan
desde cuándo va a morir la mamá de uno, que le disparen a uno una ametralladora de AK-47 con la boca de una sola vez. O sea, no va a tardar no va a faltar de incomodarnos, pero tendríamos que ya, por lo menos yo pasé una prueba de esa, yo gracias al Señor en el caminar con Cristo, no bueno, al principio yo no dormía incluso, pues cuando ya tenía que yo saciarme para el que me hacía una cosa, yo lo hacía doble, 3 o 4 veces. Si no lo hacía así, yo no estaba tranquilo, no era vida para mí. Así hemos sido todos, hermanos, definitivamente. Así es que... Y hermano, perdone, es lindo toda la intervención de usted y también de Gustavo, pero yo le recuerdo que yo cuando termine el tiempo acá me voy a tener que despedir, pero una bendición que haber estado con Gustavo y con usted, mi hermano Mauricio, de veras. Amén. Espero que la enseñanza llegue a nuestros corazones y que el Señor nos ayude a ponerla en práctica. Amén, hermano. Amén, hermano Arévalo. Estamos entonces sí en sintonía. Yo creo que nos queda poco tiempo y nos vamos creo que a despedir. Y ha sido pues una bendición grande de estar de nuevo pues acá en reunión. No sé Centeno qué problema tuvo que no pudo entrar, ni el Enilson. Pero yo creo que me mandaron unos mensajes que más tarde los voy a ver yo. Algún problema tuvieron. Así es que Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana si Dios lo quiere. Dios bendiga. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Así Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. Gustavo. Amén. Que Cuídate. Dios los proteja siempre, Bien. nos proteja y nos dé fuerza, que es lo que necesitamos. Y Él está ahí. El Espíritu Santo está orando en nosotros. Amén, Gustavo. Dios me lo bendiga. Aquí seguimos. Yo ya finalicé acá. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, Alfredo. Pues, hermano Pastor Arévalo, cuídese muchísimo. Igualmente. Muchas gracias por Un acompañarnos. La enseñanza fue buena, excelente, porque tocó donde estamos viviendo todo el día a día. Amén. Muy bueno, muy bueno. Son los puntos que estamos pasando todo el día a día. Muy Sí, bueno. hermano. Y si no Y empleamos eso, estuve estudiando todos los ¿cómo se llaman? Versículo. Los